Desde la tanga de la mujer que limpiaba la casa de mi abuelita hasta las caídas y las veces que me he golpeado la cabeza, hoy vamos a hablar de esos recuerdos que llegan a mi mente como flashes. Momentos raros, random, que recuerdo de mi infancia, de cuando era pequeña, y que llegan a mi vida en momentos que ni al caso. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @Andrea la Mexicana para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes, pero también me apoyas comentando en mis videos, dándole like y por supuesto compartiéndolos. Y bueno, bienvenidos a este podcast. Este podcast está muy random, pero me di cuenta que tenía que grabarlo. Hoy este podcast no tiene ni pies ni cabeza. Como el tema lo dice, hoy vamos a hablar de esos momentos random, aleatorios, que llegan a mi mente en ocasiones que no estoy pensando en eso. Vienen como flashes, flashes, imágenes aquí a mi mente y yo veo esas escenas de mi vida. Y hoy les voy a platicar de algunas cosas porque si me pongo a pensar yo escribí aquí una lista. Si me pongo a pensar en estas cosas, van surgiendo nuevas cosas y ya tengo una lista de 100 recuerdos o más. Por eso, hoy hablaremos de algunas cosas. Esos recuerdos de mi infancia que siguen aquí en esta mente loca, muy loca. Bueno, primer recuerdo de la infancia. Recuerdo muy bien, puedo ver la imagen incluso, el color, sentir la textura de cuando yo era pequeña. Tenía un inflable rosa, un castillo, tal vez de 1 metro por 1 metro, era como un cuadrado, y era un castillo de princesas, un castillo color rosa con morado y tenía todo lo que se ve, lo que se veía, sí, era igualito que un castillo de una caricatura de la televisión. Y yo jugaba en ese castillo con mi hermana Moni y a veces con un par de primas. Recuerdo este objeto, este inflable, en el jardín, a veces en la cochera, normalmente en el jardín, y brincábamos, Moni, mi hermana y yo. Bueno, muy random, ¿no? Muy aleatorio, claro que sí. Vámonos con el segundo recuerdo. Saliendo de la casa sin que nadie supiera y yo siguiendo a mi nana a escondidas para ir a la farmacia y robar un dulce. ¿Cómo les explico esto? Mejor vayan a ver el video. Sí, yo fui a robar. Mi meta era robar. No, claro que no. No. Toco madera, pero recuerdo la escena como si fuera una escena de película. ¿Saben? El POV, el punto de vista del actor. Yo recuerdo esto, como yo entre los coches y los árboles y mi niñera caminando a la farmacia que estaba a la esquina ahí cerca de la casa. Recuerdo cuando me escondía y yo iba y entré a la farmacia y después se dio cuenta la niñera que yo estaba con ella, ¿no? Recuerdo esta escena y grabé un video hace como 4 o 5 años. Probablemente es un video medio loco, así que les estoy advirtiendo, pero yo recuerdo esta escena y yo fui porque me gustaba mucho jugar a los espías y recuerdo que mi niñera me dice, ¿quieres ir? Y le dije, no. Ella se va, cierra la puerta y después digo, no, sí quiero ir, voy a ir a escondidas, escondiéndome. Y como la farmacia estaba a una cuadra o a una esquina de nuestra casa, dije, no hay problema, me voy escondiendo entre los coches y así fue. Ahora que estoy recordando esta casa donde vivía en ese momento y este momento, recuerdo otro momento en el que una vecina nos invitó a verla nadar. Una vecina, una niña también pequeña que jugaba a veces con Moni
y conmigo, mi hermana, nos invitó, pero creo que nos fuimos y mi mamá no sabía. Yo recuerdo el lugar donde ella practicaba la natación y recuerdo esto. No sé, un momento random entró en mi cabeza, tenía que sacarlo y ya lo tienen. Vámonos con el siguiente recuerdo que sí escribí, que no salió en este momento. Uf, este está fuerte. Y mi hermana, que probablemente va a ver este video, a ver qué nos dice. Hay no trauma, pero una cosa que tengo aquí en mi corazón que hice cuando era pequeña y que se ha quedado en mi corazón y me apachurra. Mi corazón me lo apachurra porque cuando yo vivía con mis hermanas, yo siendo una niña pequeña, recuerdo que yo tenía una habitación y mis hermanas, las dos más pequeñas, tenían otra habitación. Yo tuve esa habitación como por un año, dos, no sé cuánto tiempo, pero me acuerdo que Moni quería una habitación sola, quería quedarse en mi cama, quería tener mi cuarto o un cuarto sola. Y una noche ella se enojó, no recuerdo eso muy bien o por qué terminó en mi cuarto, pero dijo, no, me voy a dormir en tu cama, yo soy muy especial. Incluso de pequeña lo era. No me gusta mi cama para mí. Y ya, cuando era pequeña, pues también me gustaba mi almohada para mí, no compartir almohada, etcétera, etcétera. Y ella fue a mi cama, dijo, no, esta noche me voy a dormir aquí. Y recuerdo que yo tenía un teléfono de esos de cable al lado de mi cama, como en un buró, una mesa blanca específicamente. Mi hermana se fue a dormir y yo estaba muy enojada porque ¿por qué va a quitarme mi cama? Y recuerdo que era de noche, ya todos estaban medios dormidos, mi papá o mi mamá estaban en la televisión y yo estaba enojada. Y no quería golpear a mi hermana, o tal vez sí, pero dentro de mí dije, la voy a asustar para que no se quiera dormir sola nunca más y quiera dormir con mi hermana y no quiera un cuarto sola. Y eso es lo que tengo en mi corazón, hermana. Discúlpame porque mi recuerdo o ese flash que tengo del momento es de tu cara cuando te asusté. Fue lo más horrible que pude haber hecho. Discúlpame. ¿Qué es lo que recuerdo exactamente? Recuerdo la cama estando ahí. Recuerdo a Moni, mi hermana, en la cama con la colcha, las cobijas arriba. Recuerdo que ella estaba agarrando el teléfono como si le estuviera llamando a alguien. Y recuerdo cuando entré a la habitación y le grité, ¡ah! O no sé qué le grité. El chiste es que ella se asustó, pero se asustó horrible. Horrible, vi su cara de miedo y quería llorar. Le dije, no, ¿por qué lo hice? Dentro de mí, ¿no? Me quedé en shock también. Dije, ok, creo que la asusté demasiado. Y eso se ha quedado en mi corazón. Así que lo siento, hermana. Hoy con 25 años te digo, discúlpame. De todo corazón, no lo hice, bueno, sí lo hice con la intención de sacarte de mi cuarto, pero no lo hice con la intención de que tuvieras esa cara de miedo. Perdóname, perdóname. Siguiente. Vámonos con un recuerdo más feliz. Aquí va. Recibiendo mi bicicleta de regalo. Este fue un regalo muy especial para mí que jamás pensé que yo iba a recibir. Si no mal recuerdo, tenía 9 años cuando 9 o 10 años, mis padres me regalan una bicicleta. Una bicicleta muy bonita. Yo quería una bicicleta que tenía llantitas, las chiquitas que te ayudan a entrenar, a practicar para no caerte. Y esta bicicleta tenía un delfín morado al frente. Y si lo tocabas, cantaba unas melodías y hacía el sonido de un delfín. En fin, me gustó mucho y ese regalo para mí fue muy significativo. Gracias, mamá y papá. No sé cuál haya sido la historia o cómo o por qué me compraron la bicicleta, pero muchas gracias. Fue un regalo muy bonito para Andrea pequeña y todavía lo recuerdo. Y claro que con esa bicicleta, teniendo recuerdos, recuerdo todas las veces que me caí y recuerdo las veces que mi padre también me enseñó a andar en bicicleta. Me raspé horrible las rodillas, los codos, pero seguí. Y el día de hoy puedo andar en bicicleta. Creo que es muy importante y una cosa muy bonita que tengamos estos momentos con papá o mamá cuando nos están enseñando cosas y estamos aprendiendo con ellos y que nos están apoyando de esta manera también. Porque podemos aprender solos, pero tener el acompañamiento de un padre, de una madre, creo que es muy especial.
Y no solo para andar en bicicleta, en muchos lugares, muchas cosas y actividades. En fin, siguiente recuerdo. Viendo la película de Chucky, sí, y comiendo hamburguesas de Burger King después. Ya lo he contado mucho, pero es un trauma todavía. No, fin de semana, domingo, mis padres fueron a comprar, estaban juntos todavía, fueron a comprar Burger King. Mis hermanas y yo nos quedamos solitas. Y no sé si mis hermanas, Miranda no creo, pero no sé qué recuerda Moni de este momento. Yo recuerdo la televisión, una televisión gorda, gris, y estábamos viendo el Canal 5, y en el Canal 5 siempre pasaban películas en las tardes, noches. Eran como las 3, 4 de la tarde, y pues estaba medio que oscuro, medio que con luz allá afuera. Recuerdo el sillón de 2 lugares. Recuerdo la televisión así a lo lejos. Y recuerdo a Andrea pequeña estando súper pegada en el respaldo del sillón, del sofá. Y yo muerta de miedo, el control en el piso y yo no pudiendo moverme para agarrar el control y apagar la televisión. Tenía un miedo terrible. Al principio yo no conocía a Chucky, yo no sabía quién era Chucky. Cuando vi Chucky en la pantalla, porque al principio era Chucky 1, la primera película. Al principio ponen el nombre y yo no sabía mucho inglés. Yo pensé que el título decía galleta, cookie, en vez de Chucky. Yo creí que se trataba de una galleta. Y para mi sorpresa, para mi trauma, no fue así. Fue terrible. Pero después me quedó muy marcado el momento cuando mis padres llegan y comimos hamburguesas todos juntos. Esa es la historia. Vámonos con la siguiente. Ok, llorando en un par de cumpleaños por perder en los juegos. Ay, ay. Sí, yo tuve fiestas de cumpleaños en casa. Normalmente cuando era pequeña invitaba a amigas que tenía, compañeras, compañeros de la escuela. Los invitábamos a nuestras casas a tener una tardeada, una tarde de comida, o saliendo de la escuela teníamos estas fiestas, nos llevábamos a todos mis amigos y amigas o compañeros de la primaria a mi casa y llegábamos o a la alberca o a jugar en el jardín. Teníamos una piñata, dulces, música y teníamos juegos, como buena mexicana. Teníamos juegos que mi papá o mi mamá organizaban y yo perdí un par de veces en mi propia fiesta de cumpleaños. Perdí y Andrea estaba muy dolida. Yo me iba a llorar. Yo creo que unos 2 o 3 cumpleaños. 2, espero que 2. Me fui a llorar al baño de arriba de mi casa porque había perdido y porque otras personas que no eran cumpleañeras, cumpleañeros, ganaban. Y yo, la cumpleañera, ¿cómo es posible que no ganaba? Claro que no había corrupción ahí. No estaba comprado el premio ni el ganador, pero bueno, así era. Y recordando estos momentos de llorar, también recordé que en uno de mis cumpleaños me golpeé horrible la cabeza. Yo creo que desde ese momento esta persona que me quedó afectada, no mentira, toco madera realmente, porque recuerdo que había un baño en el jardín de abajo de la casa y ese baño tenía una regadera, pero no tenía puertas tradicionales. Era un palo con una cortina de plástico. Y todavía me acuerdo y siento el dolor. No el dolor, pero con la sensación, como cuando algo te pega en la cabeza. No sé si han sentido como hormigueo, como cosquilleo en la cabeza. Así recuerdo y lo siento por aquí. Oh, en fin, recuerdo que me cayó el palo de la regadera en la cabeza, así fuerte. Lloré. O sea, primero lloré por el palo que me cayó en la cabeza y más tarde lloré porque había perdido en los juegos. Un cumpleaños de mucho llanto. En fin, probablemente por ese golpe en la cabeza no gané. Alguna función en mi cuerpo no estaba al 100, no sé, mentira, broma. Pero sí, recuerdo mucho este golpe en la cabeza. Quedó marcado. Y estoy feliz que no me pasó nada porque sí me pude haber descalabrado. Horrible, 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 horrible. Siguiente. La primera vez que me dio miedo algo. Sí fue Chucky,
pero una historia que les puedo contar es que cuando era pequeña, yo creo que fue la primera vez que me asusté más. Mis hermanas y yo estábamos ayudando a mi madre con las tareas del hogar, limpiando la casa, barriendo, planchando, no se crean. Estábamos haciendo algunas cosas, pero mi madre dice, bueno, vayan a sacar la basura, por favor. Y en esa casa donde vivíamos, teníamos pues una cochera. Si abrías la puerta, estabas directamente en la calle. Íbamos a poner una bolsa de basura en el árbol. Había un árbol, no sé, a 1 metro de distancia de la puerta y teníamos que sacar esa bolsa, dejarla ahí y regresar. Nos sentíamos como niñas grandes que podían salir solas a la calle. Pero vaya sorpresa. Cuando salimos, Moni y yo abrimos la puerta, sacamos la bolsa y al momento que abrimos la puerta, justo en ese momento, salimos y va pasando un coche amarillo, un coche pequeñito. Va pasando justo en ese momento como a una velocidad media alta. Dejamos la bolsa, estamos ahí como 3 segundos, como viendo alrededor, todo bien. Y en eso vemos que ese coche apenas llega a la esquina. La casa era toda la esquina y llega a la esquina a unos, no sé, máximo unos 10 metros de distancia y vemos cómo ese coche retrocede, se fue de reversa. Moni y yo nos damos cuenta de que este coche viene para acá. Corremos ese metro de distancia entre el árbol y la puerta. Lo hicimos en 1 milisegundo porque, santo Dios, creo que fue uno de los peores sustos de mi vida de pequeña. Digo, hay otros, pero ese sí fue sorprendente. Y recuerdo ese momento, se quedó aquí, en mi mente, en mi corazón y en mis traumas, porque sí, fue muy fuerte. Corrimos, cerramos y el coche se fue para atrás. No hablamos, no dijimos nada, pero la puerta tenía una pequeña ventanita que podías abrir y cerrar y la abrimos después de un rato y el coche ya no estaba ahí. No supimos quién estaba dentro, no supimos nada, no tuvimos ese momento para reaccionar o visualizar todo lo que estaba pasando dentro de ese coche. Tal vez era alguien que estaba perdido y quería pues saber dónde estaba alguna casa o lugar. Lo dudo mucho porque, no sé, niñas pequeñas, no tenía más de 10 años yo y mi hermana menos. Ahora sí que está raro, ¿no? En fin, es un momento que está ahí en mi conciencia. Vámonos a otro momento un poco más tranquilo, lanzando piedras. ¿Qué? Lanzándole piedras a mis primos y mis primos lanzándome piedras a mí. Cuando era pequeña ya no sabíamos qué jugar, qué hacer de nuestras vidas. Y recuerdo que para estas fechas hacía frío, estábamos pequeñitos y se nos ocurre jugar bomba Kaboom o algo así. Un juego que le pusimos bomba o boom o algo así. ¿Y de qué se trataba este juego? Encontrábamos un escudo, una cosa para protegernos la cara o el cuerpo. Podía ser una almohada, podía ser una cosa de metal, lo que encontráramos en casa de mi abuelita. Y el jardín de casa de mi abuelita tenía un jardín gigante y había piedras y rocas y pedazos de tierra que si los lanzabas explotaban. Entonces agarrábamos esos pedazos de tierra y agarrábamos pedazos de piedras y nos lanzábamos esto. Si tenías suerte, te lanzaban tierra. Si tenías mala suerte, te lanzaban piedras. Por eso necesitabas tu escudo. Y jugamos a esto. Sí, recibimos unos golpes y moretones, pero bueno, éramos niños. Y no teníamos celulares en ese momento. Siguiente. 2 más para ustedes. Claro que sí. Recuerdo mucho varias escenas caminando yo en la escuela a la enfermería. Era muy popular, muy común que los niños de mi escuela primaria fueran a la enfermería. Si tú ibas a la enfermería, podías estar ahí todo el día y no tenías que hacer tarea o trabajar o estudiar. Podías estar ahí relajándote como el enfermo que necesitaba cuidados. Y yo recuerdo yendo varias veces a la enfermería, pero para hablar con la enfermera que se llamaba
que se llamaba, no, espero que se llame todavía Margarita. Margarita estaba ahí y estuvo casi toda mi primaria como enfermera. Cuando pasé a sexto grado, ella ya no estaba ahí, se retiró, pero fue una persona importante porque siempre me cuidaba. Y recuerdo cuando yo me caía y me raspaba las rodillas, ella nos ponía no sé, un remedio que se veía como sangre y ardía horrible. Y también nos ponía un spray de color azul, como este suéter que tengo aquí. Muy interesante. ¿Por qué les comparto esto? Porque recuerdo esta escena, recuerdo el lugar de la enfermería. Y varias veces he tenido sueños en esta enfermería o alrededor o con Margarita la enfermera. Raro, pero bueno. Continuemos. Vamos con el último recuerdo o flashazo que se viene a mi mente. Yo, tal vez a los 6 años, comiendo salchichas con catsup y un jugo de naranja en el curso de verano. Oh, y cereal de Fruit Loops. Sí, estos cursos de verano eran lo máximo. Moni y yo los disfrutábamos muchísimo. Cuando éramos pequeñas durante el verano en las vacaciones, mi madre nos llevaba a este lugar donde podíamos estar casi todo el día, desde la mañana hasta las 3, 2 de la tarde, y estábamos ahí teniendo varias actividades, manualidades, muchas cosas de recreación. Jugábamos, era un lugar muy bonito, se llamaba Yogis. Ay, me acordé, wow, espero que sí. Y ahí nos daban de desayunar también. Teníamos como no un buffet, pero cada día teníamos un menú diferente. Pero siempre recuerdo que comía salchichas con catsup, tomaba un vaso de jugo de naranja artificial, delicioso, y comía también cereal con leche, cereal de Fruit Loops. Increíble. Y bueno, estos son recuerdos que llegan a mi mente en mi día a día, en mi vida diaria. Obviamente que también tengo momentos ya de más grande, recuerdos que llegan a mi mente, pero este podcast se trató de eso, porque estamos en un momento especial para los niños, un momento para recordar. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿qué cosas recuerdas tú? ¿Qué momentos llegan a tu mente como flashes? Un cumpleaños, una Navidad, un viaje, un momento donde tú te sentiste muy libre o muy tú y la primera vez que hiciste algo, la primera vez que cantaste, la primera vez que actuaste, que tocaste guitarra o algo que recuerdes que siempre llega a ti, que ves realmente como una imagen en tu cerebro, una fotografía, una escena. Todas estas cosas que yo les compartí hoy las veo como escenas de películas, escenas que están aquí en mi mente con todos los detalles, los colores, no la fecha tal cual, pero es muy impresionante cómo nuestro cerebro guarda estas cosas. Y a veces, muchas veces no elegimos lo que se queda aquí, o muchas veces sí, porque se vuelven traumas, porque son cosas que se han quedado, o muchas veces queremos bloquear ciertos recuerdos, pero podemos elegir qué aprendemos de cada recuerdo o con qué nos quedamos, qué nos llevamos de cada recuerdo y momento que recordamos. Chicos, gracias por escuchar este podcast con Andrea la Mexicana. Espero que les haya gustado y espero leer sus comentarios muy pronto. Así que les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y vamos a ver si tenemos un tema, por supuesto, un tema diferente, un invitado o invitada, no lo sé, vamos a descubrirlo. Hasta la próxima, chao.